Clases y pocos temas. Así que, primer punto, ¿cómo andan con los trabajos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Yo vengo bien, me falta pulir un poco lo de Outliers y lo último, lo de Deep Learning. Bien. Ahí, Lisandro, ahí vamos de a poco. Bueno, no sé si es bueno o es malo. Excelente, Janina. Bueno, temas de los que teníamos que ver. Nos queda, dame un segundo, que podemos ver algo más en detalle con respecto a lo que sería el modelo GPT, que ahora está tan de moda con el chat GPT. Ahí estoy levantando el ambiente y ya arrancamos. Bueno, algunos conceptos que tenemos que entender con esta revolución del procesamiento del lenguaje natural. Lo que se está haciendo ahora, todos estos avances que ustedes ven, no, no necesariamente son cosas nuevas que se están viendo ahora, sino que se ha podido democratizar, digámoslo así, el, el procesamiento. Y eso es lo que hace, me estoy engripando, no sé, voy a tornar a disculpen. Ah, El, el problema que uno va teniendo en esto es la necesidad de procesamiento. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y lo que uno puede hacer o no con esto. Antes lo que teníamos era que sabíamos cómo hacerlo, pero el costo para hacer esto era muy alto. Y en segundo lugar, el advenimiento del cloud computing y la reducción de los valores hizo que fuera totalmente posible hacer esto. Voy a compartir mi pantalla. De los últimos años, en el avance del procesamiento del lenguaje natural, el concepto, lo que fue disruptivo realmente, y, y fue lo que hizo que esto cambiara, es el desarrollo del algoritmo GPT-1, que salió en el 2017. ¿Está? El GPT-1 fue el que
el equipo que desarrolló el GPT-1 fue el que presentó una idea hasta este momento no contemplada, una idea disruptiva. ¿Qué fue esta idea disruptiva? Bueno, una muy sencilla. Nosotros hasta el 2017 entendíamos cómo hacer un modelo de lenguaje, cómo hacer un sistema de preguntas y respuestas que respondiera de manera muy acertada, pero todo se desarrollaba en campos muy específicos, muy pequeños. ¿Por qué se desarrollaba en campos muy pequeños? Por una sencilla razón. Uno podía empezar con un dataset que no estuviese clasificado de antemano, y uno lo que después hacía era corría algún algoritmo de los que vimos de clusterización, empezaba a clasificar el dataset de una manera, se decía semiautomática, porque hacía la combinación de clusterización más chequeo y revisión manual. Y entre esos dos pasos uno conseguía tener un dataset clasificado en los temas que uno quería, ¿no? Marcaba esto de tal clase, esto de tal otra clase, esto de tal otra clase, como decir algo simple, sentimiento positivo, sentimiento negativo, uno y el otro. Bueno, con eso, con eso, lo que, la limitante que tenía, que no se podían hacer modelos de lenguaje genéricos. Existían modelos de lenguaje específicos. Y el modelado genérico era complejo. Hasta que estos muchachos de GPT lo que hicieron o demostraron, más importante, lo hicieron y lo demostraron, es que si uno tomaba una gran cantidad de datos, una gran cantidad de datos, y esa gran cantidad de datos la agrupamos en forma automática, el resultado que obtenemos es el similar a tomar un pequeño conjunto de datos, agruparlo automáticamente y después clasificarlo manualmente. Esa es la principal idea subyacente que hay detrás de toda esta movida de GPT. Eso fue lo que cambió todo. ¿Está? Eso es lo que tienen que entender, que fue lo que hizo el gran cambio en todo esto. Uno cuando al principio no le creía mucho a los tipos que hicieron esto porque decían, no, ¿cómo se va a autoorganizar los conjuntos de datos? Y la teoría era tan sencilla que estuvo siempre ahí y nadie lo veía. Si vos clusterizás muchísimo texto, se supone que el texto similar va a quedar agrupado en los mismos clústeres. Y si yo tengo agrupado en el mismo clúster temas similares y estoy viendo los contextos de las palabras, en un momento va a llegar que va a tener todas las posibles combinaciones, por ejemplo, para un sistema de preguntas y respuestas. Van a estar ahí todas las combinaciones posibles. Y esas combinaciones posibles van a hacer que
cuando me hagan una pregunta a mí la pueda encontrar de manera difusa dentro de mi dataset y dar una respuesta a eso. Bueno, ese es el concepto que tienen que entender de GPT. ¿Mm? Generated Pre-trained Transformer. Esa es la idea. Entonces, el GPT-2, que salió en el 2019, tiene muchísimos más datos, se tomaron muchísimos más datos y se hizo el preentrenamiento. Y el GPT-3, que salió en el 2020, es mucho más grande. Tiene 175 millones de parámetros, es 100 veces más grande que el GPT-2. Salvo algunos detalles mínimos que se cambian en el modelo, no hay diferencia entre el GPT-2 y el GPT-3. La única diferencia es la cantidad de datos, nada más. Entonces acá lo que vamos a ver en este modelo es cómo hacerlo, cómo hacer el entrenamiento de GPT-2. Es lo mismo que GPT-3, nada más que lo podemos hacer de manera local. Bueno, acá cargamos un conjunto de librerías. Se utiliza un tokenizador especial. La única diferencia al aparecer nuevos modelos apareció con lo que estábamos viendo anteriormente, o que vimos algunos ejemplos de procesamiento del lenguaje natural, que teníamos la tokenización. Ahora tenemos una librería que es tokenizadores y que le podemos decir qué tipo de tokenizador hacemos. Siempre va a separar en la unidad mínima de información, pero lo que va a cambiar acá es que le va a agregar todo lo importante o todo lo necesario para un algoritmo particular. Entonces, cada uno de estos modelos están ahora en esta librería tokenizar, es específicamente orientado a un algoritmo, a diferencia de antes que tomábamos el concepto de tokenización y funcionaba. Es más, está tan enfocada esta librería que ustedes le pueden decir, voy a utilizar GPT, pero lo voy a entrenar a través de Keras o lo voy a entrenar directamente con TensorFlow. Y tiene dos tokenizadores distintos para trabajar con cada uno de ellos. Esa es la única diferencia que van a ver y toda esta primera parte. Acá lo único que hacemos es sacarle del texto que tenemos para entender, para entrenar, que lo bajamos, que es este documento. Otra cuestión importante en esto es que los documentos que ustedes pueden utilizar es indistinto el idioma. Podemos utilizar un texto en inglés o en español y el modelo va a funcionar para inglés o para español sin necesidad de, de hacer ningún cambio. Sepan que los modelos trabajan con el concepto de token, con lo cual lo que hay que es la unidad mínima de información en procesamiento del lenguaje natural, con lo cual lo que hay adentro del modelo no le importa. En esto se parece bastante al concepto de algoritmos genéticos, que el algoritmo genético podía servir para tantas cosas diversas, porque en realidad era un procedimiento que teníamos que hacer, que era separado del modelo en sí, del conjunto de datos con el cual estaba trabajando. Y eso era muy bueno. Bueno, acá le paso los parámetros y lo único que le estoy haciendo es cuál es el alfabeto con el cual voy a trabajar. Acá lo tenemos. Y algunos tokens que vamos a encontrar, porque de analizar el texto que me bajé, uno encuentra que tiene algunas partes de algún HTML que quedó ahí dando vuelta, entonces para que los pueda sacar.
y para que sepa que esto es algo especial. Bueno, genero el entreno, fíjense, y salvé el archivo en JSON. Si yo, déjenme que voy a compartirles también. Oh, me equivoqué acá. Bueno, levanté un archivo que no tenía que levantar y no lo va. Hasta que no lo levante la frena, si no tengo que parar el coso. Bueno, lo que les quería mostrar nada más era que lo que hizo es un archivo JSON con la configuración que tenía acá. Y un archivo H5, que es donde está el texto, donde están todos los tokens con su relación con cada una de las palabras. Es una matriz donde tengo cada una de las palabras como un token con los embeddings que se llaman, que es la relación con todas las palabras del texto. ¿Mm? Nada más, acá ya generé mi documento. Entonces, acá es donde, si ustedes ponen más y más texto, más y más completo lo hace y más recursos necesitan. Bueno, fíjense que acá levanto el GPT-2 directamente, levanto este pre-trainer que tengo, los embedding que tengo. Esto es lo que hace, acá en este paso que salvé, y este entrenamiento, es lo que hacen las empresas con volúmenes gigantes de información. Es eso, voy a buscar de Internet toda la información posible. Bueno, ¿cómo es buscar de Internet toda la información posible? Es ir a hacer scrapping y generarme uno o múltiples archivos de esto. Una vez que me bajé toda la información de Internet que podía, o de una biblioteca, o de lo que sea, entreno los embeddings, esos array, que lo que estoy haciendo es diciéndole esta palabra con respecto al universo de las demás palabras, por eso se llaman modelo de lenguaje. ¿Por qué es un modelo de lenguaje y es un concepto que deben entender? Es un modelo de lenguaje porque yo lo estoy creando. ¿Cuál es mi modelo de lenguaje? Todo lo que yo tenga acá adentro, lo que esté afuera de eso no lo va a conocer el- este algoritmo, porque lo estoy entrenando con toda esta información. Ese modelo de lenguaje lo primero que necesita es saber la relación entre las palabras. Cada relación de la palabra se llama embedding. Cada palabra con todas las demás se hace un cálculo y me da un valor de relacionamiento. ¿Y cómo salió ese cálculo? Fácil. Busco esa palabra, cuán relacionada o cuán cerca se utilizaba habitualmente con otras palabras. Y ahí me dio el resultado. Acá le doy algunos tokens especiales para detectar si hay el fin de una línea, el pad, alguna máscara del archivo que tengo, acá solamente para acá mostrar que ahora ya reconoce como fin de línea 2 este que le di más el que le habíamos dado anteriormente, que es el estándar. Y acá OpenIA nos da la librería que nos dice qué es lo que tenemos que configurar. ¿Mm? Acuérdense, Hugging Face es un lugar comunitario donde un montón de empresas trabajan y van sumando su librería, sus preentrenamientos y ponen sus algoritmos.
sus librerías específicas para que uno las pueda utilizar. Bueno, acá explican cómo es el config, todos los parámetros que le podemos poner para armar esto. Bueno, acá le pusimos el vocabulario que habíamos armado y los tokens para que vaya reconociendo las distintas partes. Y bueno, y acá levantamos con esta configuración específica, ya levantamos la primera parte del modelo. Fíjense, cuando le pusimos configuración, nosotros le pasamos 3 datos, pero tenía por defecto todo esto. Nosotros podemos cambiar en función de lo que querramos esto. Fíjense algo interesante. ¿Dónde está? Acá. Yo le puse un vocabulario de 50.000 palabras. Por defecto, dije 50.000 palabras. Yo no sé si son 50.000 palabras. Pónganle un número mayor, intuitivamente mayor de lo que ustedes piensan, y lo que les va a surgir acá es que después le dice el que realmente tuvieron que construir. En este caso de 11.750 palabras, porque no tenía más. Así que ahí andamos. Bueno, y ahora vamos a entrenar con el corpus, levantamos el mismo archivo. Lo que hacemos acá es sacamos líneas de menos de 10 caracteres para no meterle ruido, generamos y generamos nuestro encoding de nuevo, habiendo limpiado el archivo con el cual vamos a trabajar, que es el mismo sobre el cual nosotros habíamos sacado el vocabulario, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos trabajando desde 2 puntos distintos el trabajo. Primero tenemos nuestro vocabulario y después sacamos el conjunto de datos con el cual vamos a trabajar. Y después trabajamos con el modelo. Acá, como siempre, tenemos que pasar algunos parámetros por defecto que están en el help. Y acá levantamos nuestro modelo. Fíjense que trabajamos con Keras, era lo que yo les decía, y TensorFlow, que es cómo lo estamos levantando a nuestro modelo. Eso es importante que vayamos entendiendo. Según cada librería no es igual el conjunto de parámetros que hay que pasarle. Acá tenemos los parámetros con los cuales podemos trabajar y acá generamos nuestro modelo de lenguaje. Obtenemos los valores, generamos el encoding. Acá le decimos que los tensores con los cuales vamos a trabajar, con esos embedding que vamos a trabajar, son de TensorFlow. Acá podríamos poner Keras. Y le pasamos los parámetros. Acá lo que tenemos es simplemente la explicación de cada uno de estos parámetros. Y entrenó. Ya está. Y ahora, en este ejemplo, lo que estábamos haciendo es generando en un ejemplo para generar texto. Para generar texto automáticamente. ¿Qué fue? A partir de las obras de Jane Austen, que es acá lo que tenemos, que es el texto como base que vamos a trabajar, le vamos a pedir a nuestro modelo, el Generate, que es el que escribimos acá, este método, desde dónde quieren entrenar, cuánto texto y qué modelo le voy a pasar. Genérame un texto de salida. Acá tenemos a lo que estamos invocando. Generar. De cero, nada, que empiece con nada. El modelo que fue, el modelo que habíamos entrenado recién, el model.
y después le dimos una longitud de 500 palabras. Lo que obtuvimos acá es un texto generado a partir de los moldes que habíamos obtenido de los textos de Jane Austen y de la tokenización de esos textos, texto que no existe al momento. Y por otro lado, otro detalle más interesante de esto que tenemos que ver es el siguiente. Fíjense, el texto todavía no tiene mucha coherencia. ¿Por qué? Porque lo entrenamos poco. Si lo dejamos que genere, que se entrene más, este texto va a ser mucho más similar a un texto escrito por una persona. El segundo ejemplo es de 1000 palabras y le damos un arranque. O sea, quiero que arranques con este texto y después continúes contándome una historia. Entonces, acá y tenemos un texto de 1000 palabras. Este es un simple ejemplo de lo que está haciendo ChatGPT 3, pero hecho con ChatGPT 2, que es lo mismo, la misma librería de la misma, utilizamos la misma librería de la misma empresa, acá lo ven, pero nada más que ChatGPT 2 permite trabajar con un texto, con textos más chicos. Eso es el concepto con el cual trabajan. Y después tienen métodos en el modelo que ellos generaron, en la librería que ellos generaron, que genera texto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros el día de mañana, si queremos generar un trabajo, vamos a poder tomar todos los textos que tengamos al momento sobre un tema particular. Se los damos a un modelo tal cual lo estamos viendo ahora y después le pedimos que nos escriba un resumen o que nos genere un nuevo texto de todo lo trabajado hasta este momento. Y vamos a tener un documento nuevo a partir de todo el texto generado anteriormente. Y es acá donde ustedes deberían ver cuando encuentran a los autores de libros que dicen que en el futuro se van a acabar los escritores, porque si uno toma toda la literatura de un género particular y la mete en uno de estos modelos, luego se puede generar una historia nueva que puede ser interesante o no, de la misma manera que puede ser interesante o no un relato contado por un autor. Probablemente lo que pase en el futuro próximo sea que convivan los dos tipos de modelos, los generados a través de un modelo de lenguaje y los que siguen escribiendo personas de carne y hueso. Pero este es un ejemplo claro de lo que se puede hacer con ChatGPT. Y lo que tienen que entender, básicamente, es que este conjunto de datos, esta cantidad de información con la cual ustedes están trabajando, se puede eh, podemos hacer, no es magia lo que están haciendo, sino que están tomando mucho texto de un lugar y generan un lenguaje
particular, un modelo de lenguaje para ser más exacto, a partir de todo ese texto que extrajeron. ¿Estamos? Y ese texto que extrajeron a través de hacer scrapping de algún lugar, es lo que genera un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje es todo el universo de combinaciones de palabras permitidas y no permitidas que yo puedo tener. Si yo no consideré un conjunto de palabras en ese modelo de lenguajes, en ese universo, no está, simplemente. No va a estar y no lo voy a poder tratar. Entonces ahí vean la relación que existe con el cloud computing y tener a disposición tanta capacidad de procesamiento, porque lo que la diferencia fue, ok, bajemos texto, y cuando bajamos tanto texto fue el disparador que hizo que distintos grupos de investigación empezaran a pensar, pero ya ahora tengo otro problema. Antes tenía el problema de que no tenía tanta cantidad de información a mi disposición. Ahora cualquiera con un presupuesto acorde, pero no tan alocado, puedo tener volumen de texto bajado en un equipo o en el cloud, en donde sea, a mi disposición, en un almacenamiento a mi disposición para trabajar. Eso generó que el equipo de GPT disparara esta idea, la probara y entendiera que si yo tengo mucho texto y lo agrupo automáticamente, el texto va, como hay tantas combinaciones, va a acomodarse, a agruparse de manera correcta. Y a partir de ahí fue la explosión que están viendo ustedes del chat GPT. Chat GPT no es más que lo que ustedes vieron recién, pero antes de entregarle la pregunta a chat GPT, vieron que este era de generar un texto nuevo. El modelo de ChatGPT que ustedes están viendo fue el mismo entrenamiento con alguna pequeña diferencia, pero lo que en la parte del entrenamiento, pero generalmente lo que ustedes ven no, no hay mayor diferencia. Lo que hicieron fue relacionar preguntas con respuestas de manera automática. Entonces, cuando ustedes le preguntan algo, le dan una respuesta. Lo único que hicieron como interfaz es un modelo de redes neuronales de aprendizaje profundo para interpretar lo que ustedes le están preguntando y para utilizarlo en algo que se llama en procesamiento de lenguaje natural la traducción automática de texto. No necesariamente tienen que haber hecho el entrenamiento en todos los lenguajes en los cuales se les puede preguntar. Eso lo descargaron en una interfaz anterior que lo que hace es, si no está el lenguaje, el idioma particular, lo que le generan es eh, trabajar con hacer la traducción automática, llevarla al inglés, generar la respuesta en inglés y después hacen el camino inverso. Generan la traducción al lenguaje que corresponde y presentan la información en ese lenguaje. Y lo que tienen ahí es la forma de ir haciendo el fine tuning para que las respuestas que den no solamente sean más ajustadas, que es lo que van reentrenando y ajustando en el modelo básico, sino para que las respuestas no tengan sesgos de racismo y demás. Entonces, es una combinación de dos modelos. Un modelo de preguntas y respuestas, como ustedes vieron recién acá, aunque haya sido para generar texto,
y por el otro lado, un modelo que hace la traducción, ajusta, le entrega al segundo modelo, el segundo modelo da una respuesta, este primer modelo lo toma, ajusta de vuelta y entrega la respuesta. Y eso sería el modelo de procesamiento, el modelo de ChatGPT. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bárbaro. Bueno, chicos, ¿quieren que veamos algún tema particular, que repasemos algún tema, que hagamos algún ejemplo particular? ¿Qué tema? Yo ya di todo lo que tenía que dar, ¿no? Yo no tengo nada en mente, profe. Bárbaro. Bueno, entonces yo me quedo, pero si quieren ya no tengo vía para decirle ni nada. ¿Sí? El final es, van a tener que presentar eh, su trabajo práctico y defenderlo. Y se le darán preguntas con respecto a lo que se vio en clase, sumado a lo que está relacionado del trabajo práctico que ustedes realizaron. Sería apropiado que tomen, por ejemplo, un modelo de una forma de trabajo que sea presenten primero, aunque sea de manera informal, el trabajo práctico antes de que terminen las tres próximas clases. Además tenemos una dentro de 2 fines de semana que ya no tenemos clase porque es feriado. Trabajar en esto, presentarlo para la próxima clase como lo tengan, para que podamos ir redondeando la idea si hay que hacer algún ajuste, presentarlo y después presentarse en el final con el trabajo práctico de vuelta y que va a ser presencial, los finales van a ser presenciales y, y arrancar con la defensa. Eso es la forma, Janina. Bueno, chicos, ya está entonces. Si no hay más, los libero. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, chao.